Arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Luis Secco para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por atendernos una vez más. Y una semana con algunos datos positivos en materia económica. Llegaron finalmente los 4.300 millones de dólares del paquete de ayuda global del Fondo Monetario Internacional y también hubo una leve caída del riesgo país a partir de los rumores de que se está muy cerca de un acuerdo con el organismo para refinanciar la deuda vigente. ¿Ves, Luis, motivos para un moderado optimismo? Yo creo que, digamos, el acuerdo con el fondo o la aproximación al acuerdo con el fondo es positiva. De todas maneras, el aumento de las reservas es un aumento de las reservas a nivel bruto, pero no a nivel neto. Esto quiere decir que esas reservas o estos dólares que transfirió vía derechos especiales de giro el Fondo Monetario no están disponibles para abastecer al mercado, por lo tanto la escasez de dólares seguirá siendo un hecho. Si vos mirás las reservas netas del Banco Central, hoy siguen siendo, a pesar de todo, a pesar de un boom de liquidaciones de dólares del agro, siguen siendo menos de la mitad de las que había cuando asumió Alberto Fernández. Por lo tanto, mucho margen para el optimismo no hay. Me parece que sí, en las últimas declaraciones del ministro, como que el ministro empieza a abrir, digamos, un compás de espera de nuevo con el acuerdo con el fondo, algo que había quedado un poco desdibujado en el tiempo, y eso es positivo. Ahora, permitime ser un poco escéptico, el papel resiste cualquier cosa, ¿no? O sea, una deuda, un acuerdo con el fondo que renegocie la deuda de Argentina con el organismo no es estrictamente un punto de inflexión, o no creo que vaya a ser un punto de inflexión en lo que son las expectativas que tenemos sobre el futuro, sino que habrá que ver hasta dónde está dispuesto el gobierno a cumplir con aquello que se comprometa, ¿no? Pero bueno, también son importantes también los detalles, ¿no?, de ese acuerdo. Eso podría mostrar un rumbo, una señal, ¿no? Claro, por eso te digo, o sea, siempre Argentina, yo a veces en el debate de que la culpa de que Argentina está como está la tiene el fondo, no por ahora, no por lo de Macri, sino desde siempre. Yo siempre digo que Argentina nunca cumplió un acuerdo con el fondo, o sea que no podemos echarle la culpa al fondo y no sabemos qué hubiera pasado si hubiéramos cumplido, porque nunca lo hicimos. Entonces, como te dije antes, el papel resiste cualquier cosa, los gobiernos muchas veces y el organismo firman acuerdos, incluso a sabiendas, te diría, de que no se va a cumplir, y me parece que es un gobierno que tiene poca credibilidad, con lo cual un acuerdo con el fondo podría darle un empujón de credibilidad a las políticas públicas, pero creo que vamos a estar todos muy pendientes y esperar para creer, ¿no? O sea, ver si realmente se cumple con aquello que se establezca, sobre todo en materia de consolidación fiscal y monetaria. O sea, el problema de Argentina es que tiene una dinámica macro que hoy es insostenible y que habrá que ver si post acuerdo con el fondo se vira un poco, se cambia un poco de rumbo para que se vuelva sostenible, ¿no? Claro. Justamente, Luis, ¿cómo te va? En estos días surgió el concepto de ¿Qué derechos tal? especiales de giro, en los medios me refiero. ¿Qué son exactamente y por qué se dice que le dan un respiro a Guzmán? Es la moneda del fondo, ¿no? Entonces, se supone que cada país tiene una cuota y eso capitaliza el fondo y a su vez el fondo le da a cambio de esa capitalización que hace cada uno de los países derechos especiales de giro, que es la moneda del fondo. ¿Por qué le da un respiro? Porque si bien esos derechos especiales de giro no son convertibles estrictamente al dólar, lo que sí puede hacer el gobierno o los gobiernos es para usarlos para pagar, por ejemplo, la deuda con el Fondo Monetario, que Aunque es hay supuestamente. vencimientos justamente importantes, ¿no?, en los próximos meses, Luis. Sí, claro, digamos, ya empiezan los vencimientos. Hasta ahora venimos pagando regularmente los intereses, pero ya empiezan los vencimientos de capital, que cada cuota son algo así como 1.800, casi 1.900 millones de dólares. Y eso va a permitir que Argentina pueda firmar esas cuotas, pueda pagar esos vencimientos de capital, que de otra manera estaría muy ajustada para poder pagar
y entonces podríamos llegar a un acuerdo con el fondo sin haber entrado en default con el fondo, o sin por lo menos estar en cesación de pago. Claro, Luis, se pueden realizar esos pagos sin que esto impacte en las reservas internacionales del Banco Central. Van a impactar en las reservas brutas, pero no en las de libre disponibilidad. Exacto, sí, no las netas, exacto, sí. Claro, que son las que se pueden usar para intervenir en el mercado cambiario, que siguen, como te dije antes, siendo muy bajas. Exacto. Luis, y recién hablabas de la economía toda y no podemos hablar de la economía sin hablar de inflación en este momento. ¿Cómo podría el gobierno controlarla en esta instancia? Mira, Guzmán hizo todo lo posible, ¿no? Centró su ataque, o por lo menos su idea de contención inflacionaria sobre 3 pilares. Uno era la austeridad fiscal y monetaria, la promesa de bajar el déficit y bajar la emisión, cosa que por lo menos en los primeros 6 meses del año lo vimos. Después el control de los precios precisamente controlados o regulados, las tarifas públicas congeladas. Y tercero, la idea que tenían de atrasar el tipo de cambio, por lo menos de mantener el tipo de cambio oficial lo más fijo, lo más tranquilo posible. Ahora, la segunda y la tercer pilar, digamos, en la contención de los precios regulados y la del dólar oficial, que en definitiva es otro de los precios regulados de la economía, en el pasado nunca sirvieron demasiado. Y el primer pilar, que es la austeridad fiscal y monetaria, todo el mundo dijo, bueno, es fácil hacerlo en los primeros meses del año, habrá que ver qué pasa en la segunda mitad del año, en la que estamos viviendo y transcurriendo ahora. Y como te decía antes, como es un gobierno que no tiene mucha confianza, no despierta confianza, credibilidad, era más que nada decir, bueno, que le creemos al ministro. Ahora lo que estamos viendo es que empezó de nuevo a haber cierta laxitud fiscal, cierta laxitud monetaria, con lo cual el ministro va a tener que reafirmar ese compromiso hacia adelante, como decía muy bien antes, la idea de un acuerdo podría ayudar a mantener las expectativas calmas, pero me parece que el gran problema que tenemos hoy es que una gran parte de la sociedad argentina no confía en que el gobierno pueda controlar la inflación porque usa instrumentos o recetas que en el pasado no lo lograron. Entonces es como que esta suerte de empecinamiento prescriptivo que tiene la Argentina, de seguir con las mismas recetas todo el tiempo, no te ayuda a generar confianza, porque uno dice, bueno, duran un poco, muy bien. Hay que ver qué pasa después, ¿no? Muy bien, Luis, muchas gracias. Cerramos entonces un gran placer. El programa de hoy con el análisis del economista Luis Seco, analizando justamente en profundidad la evolución que viene teniendo la economía en esta previa electoral y las posibilidades de una recuperación luego de las elecciones. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.